Muy bien, bueno, entonces empezamos esta siguiente sesión del curso Estadística para la Investigación usando SPSS. Decimos que hoy trabajaremos con un nuevo archivo que se encuentra en formato de hoja de cálculo Excel. Entonces vamos a abrir datos. Nos ubicamos en la carpeta donde tenemos nuestros archivos proporcionados a través del aula virtual. Y en este caso corresponde a archivo lectura de datos. Le damos clic allí. En archivos de tipo, por defecto aparecen los archivos de SPSS. Desplegamos la lista y seleccionamos Excel. Y allí nos aparece artículos. Entonces selecciono artículos. Pero Excel, es decir, este archivo, tiene dos hojas. La hoja trabajadores y la hoja artículos. Entonces voy a elegir de la lista que dice hoja de trabajo, artículos. No desmarco nada. En tal caso me aseguro que esté marcada la opción que dice leer nombres de variable desde la primera fila y aceptar. En vista variables me aseguro que tenga las 9 variables correspondientes. Sin embargo, tengo, digamos, estas variables extras que las voy a eliminar. Seleccionando hasta la 40, clic derecho y borrar. Y lo mismo en los datos. Hay unos puntitos que han jalado desde Excel, desde la fila 20, entonces voy a eliminarlos. Hasta allí están, hasta el 89, entonces, bueno, clic derecho, borrar. Ahora sí tenemos nuestro archivo artículos. Muy bien, entonces vamos a, en principio, visualizar algunos gráficos que estaban, creo, de alguna forma pendientes en la última sesión. Entonces vamos a menú gráficos, cuadros de diálogo antiguos, elegimos barras. Acuérdense que aquí tenemos tres modelos, el simple, agrupadas y el apilado. Elegimos el modelo simple. Entonces ponemos definir. Y aquí nos dice las barras representan, por defecto está en número de casos. Podríamos cambiar a porcentaje acumulado. Tenemos una llamada, creo. No, está bien. Entonces, porcentaje acumulado. En eje de categorías, seleccionamos la variable que queremos graficar, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos graficar el tema del precio. Pues aceptamos. Aceptar otra vez. Y tenemos ahí el tipo de gráfico, ¿no? Acumulado. Por la forma que hemos, es decir, por el modelo de gráfico que hemos elegido, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos unos diagramas que son los diagramas de dispersión, que justamente, digamos, dan inicio al tema de buscar la relación entre dos variables, ¿no? Entonces vamos a intentar, por ejemplo, relacionar precio con cantidades vendidas. La variable precio con cantidades vendidas. ¿Ya? En el análisis de regresión y correlación existen, digamos, un primer paso que corresponde al tema de realizar un gráfico de dispersión para en principio buscar que entender gráficamente si existiese algún tipo de relación entre esas dos variables, ¿ya? Entonces, en este caso entre precio y cantidad vendida. Entonces el primer análisis sería a nivel de un análisis gráfico de dispersión en este caso. Entonces elegimos gráficos, cuadros antiguos y dispersión.
Aquí tenemos diferentes modelos también de dispersión. Podemos elegir en este caso simple. Y vamos a definir. Entonces, bueno, aquí nos dice que elijamos el eje Y y el eje X, ¿no? Entonces, a priori nosotros tendríamos que determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿no? Entonces tenemos dos variables que intentamos medir, ¿no? Intentamos, digamos, buscar una evaluación de la relación estadística entre estas dos variables, ¿no? Ese es el tipo de investigación, digamos, relacional, ¿no? Acuérdense que tenemos diferentes tipos de investigación, ¿no? Está la investigación exploratoria, que es una investigación, digamos, inicial, básica, cuando no tenemos claramente definido el problema de investigación, ¿no? Y luego tenemos la investigación descriptiva, ¿de acuerdo? Que, bueno, es un tipo de investigación que básicamente se encarga de, digamos, describir, ¿no? Las características de una situación, de un fenómeno o de una población sobre la cual queremos centrar un estudio, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de conocer las preferencias de los estudiantes sobre algún programa de televisión, ¿no? Por ejemplo, o las preferencias de los egresados por carreras universitarias. Es una investigación descriptiva. Por cierto, en la investigación descriptiva generalmente no se usa hipótesis, ¿ya? Mientras que en la investigación relacional, que es la que estoy mencionando, ¿no? Es una forma de investigación, por cierto, no experimental, porque también hay dos categorías en cuanto al modelo, que son la experimental y no experimental. Pero la investigación relacional es no experimental, donde se busca medir justamente dos variables, ¿no? Y en tal caso se intenta, ¿no?, evaluar justo la relación estadística entre estas dos variables, sin la presencia de otra variable, digamos, extraña o tercera variable, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos ejemplificar el caso de investigar, ¿no?, relación o la correlación entre el tiempo invertido en estudiar una materia determinada y las calificaciones que obtenemos o que se obtienen, ¿no? Entonces ahí se busca una relación, ¿no? Teóricamente, a mayor tiempo de estudio de una materia, mayor será la nota. Esperamos que sea una relación, por cierto, bueno, en este caso lineal positiva, ¿no? Pero, a ver, y entonces entre precio y cantidades vendidas, eh, ustedes considerarían cuál sería la variable independiente y la variable dependiente, porque estamos claramente identificando dos variables, ¿no? Es decir, precio y cantidad vendida. ¿Qué nos dicen? Perdón, Walter, un poquito más fuerte. Correcto. Muy bien, gracias, Walter. Sí, en efecto, tendríamos que decir que el precio sería la variable independiente, ¿no? Es decir, movemos la variable independiente y esperaríamos algún comportamiento en la variable dependiente, que en este caso sería cantidad vendida. Entonces aquí en el eje Y tendríamos que poner cantidad vendida, y en eje X el precio. Luego aceptamos nomás la gráfica y tenemos lo que se llama la nube de puntos. ¿Cómo ven ustedes la nube de puntos? A ver, díganme. Positiva, aunque un poco dispersa. Ajá, muy bien. Sí, ¿no? Pareciera que sí. Es decir, existe una relación
pareciera lineal positiva, no tan claramente definida, ¿no? Porque aquí podemos notar, ¿no?, que los puntos justamente se van dibujando a medida que el precio aumenta. Muy bien, entonces bueno, esta es una primera forma, un primer acercamiento cuando nosotros estudiamos un análisis de regresión o correlación. A ver, voy a intentar hacer uno más. No sé si tal vez podamos trabajar con... Bueno, todos están de alguna forma relacionadas, es decir, ¿no? Precio, tenemos cantidad. Aquí se ha multiplicado la cantidad vendida, ¿no? En tal caso nos va a salir muy parecido, ¿no? Si es que, por ejemplo, hago precio con descuento. Ahora vamos a probar ya, solamente para probar precio versus descuento. Aunque no pareciera tener mucha lógica, pero a ver, vamos solo para ver en tal caso nuevamente el procedimiento, ¿sí? Entonces, gráficos, cuadros antiguos, dispersión, en este caso dispersión simple. Con este botón restablecer, regreso todo a su estado original. Entonces en el eje Y, digamos, voy a poner utilidad. Y en el eje X otra vez voy a poner precio. Y aceptamos. Claro, evidentemente es prácticamente la misma gráfica porque decía que están muy relacionados estos datos, ¿no? Pero bueno, allí les he mostrado el procedimiento y espero que se haya entendido cómo ustedes tienen que proceder. En tal caso podemos adicionarle una línea de ajuste para que el gráfico quede un poco más completo, digamos, ¿no? No sé si es que hay llamadas, no. Entonces miren, cuando yo he modificado la gráfica, haciéndole doble clic a la gráfica, me voy al editor de gráficos, paso sobre elementos y tengo la opción de línea de ajuste total. Entonces marco la línea de ajuste. Por cierto, el método lineal estoy utilizando, ¿no? Y bueno, voy a cerrar. No sé si sea posible mover esto, ¿sí? Un poquito, pero no me permite, creo. Y aquí tenemos un índice que es el R cuadrado, lineal, por cierto. R cuadrado lineal, cuyo valor nos sale 0,27. He puesto también el cuadrático. Bueno, he puesto 2. Estoy llenando la gráfica para entenderlo un poco mejor. Pero miren, en tal caso, el R cuadrado, que es un indicador justamente del nivel de relación de las variables, en el caso del R cuadrado lineal está a 0,27 y el R cuadrado cuadrático lo tengo en 0,28. No es mucha la diferencia. Ambos casos en realidad tienen un valor bajo porque el R cuadrado tendría que ser un valor muy cercano a 1. ¿Ya? El R cuadrado tendría que ser un valor cercano a 1. Por lo pronto están bajos esos valores, por lo que digamos que habría que tomar con cierto recelo o cierto cuidado la relación entre esas variables.
Disculpe, ¿las propiedades del gráfico las toma con el botón secundario o con el editor de gráficos o es la misma? Le hice doble clic. Acá, doble clic al gráfico. Ingreso al editor de gráficos. Y luego me pasé sobre elementos. Y línea de ajuste total. Gracias. Oh, ok. Si no, la voy a volver a hacer para que lo tengan bastante claro. A ver, entonces todo partió de gráficos, cuadros antiguos, dispersión, dispersión simple. Bueno, dejo con utilidad y precio, no hay problema. Aquí está el gráfico. Entonces, para ingresar al editor de gráficos, doble clic. Ya estoy en el editor, miren que es otra ventanita. Y luego ingreso aquí a elementos y pongo línea de ajuste total. Por defecto nos marca el modelo lineal. Entonces me da la ecuación, incluso la ecuación de regresión, que es la ecuación del y igual a más bx. ¿Se acuerdan esa ecuación? Seguro que sí. Entonces en este caso es 632 más 54.9 por x, ¿no? Es decir, si yo quisiera saber cuál sería la cantidad de utilidad que voy a obtener dado un valor x, es decir, dado un precio, tendría que usar esta ecuación, ¿cierto? Es decir, reemplazar aquí nomás el valor x. Pero, ¿qué tan confiable es este modelo? Bueno, en realidad bajo, 0.27. Es un modelo bajo. Por eso trataba de mostrar otro modelo. Nuevamente ingreso a elementos, línea de ajuste, y por defecto ya cambia a cuadrático. Entonces le suma el cuadrático. 0.28 igual es bajo. Vuelvo a ingresar. Ya se va al cúbico. Me sale también la ecuación. En tal caso, la que mejor responde, tendríamos que decir que es el cúbico, ¿no? Hasta ahora que es el 0.30, es un valor más alto de los tres, ¿no? Es el más alto. 0.30 es el más alto. Pero igual, en general, sigue siendo bajo para una relación entre dos variables, ¿no? En un tipo de investigación relacional, ¿de acuerdo? Ojo que no es una relación causal, necesariamente, porque cuando hablamos de relación causal, estamos entrando ya a la investigación explicativa, que por ahora, bueno, no la estamos tratando, porque en el caso de la investigación explicativa, justamente, se busca explorar la relación causal. Es decir, no solamente buscamos describir, ¿no? El problema de investigación, sino que queremos probar cuáles son las causas, ¿no? Cuáles son las causas de esa investigación, ¿no? Por ejemplo, podría ser algo así como determinar cuáles son los efectos, ¿sí? Bueno, que provoca el uso de los videojuegos violentos en los adolescentes de una ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí estaremos hablando de una investigación explicativa ya, es otro tipo de investigación. Son diferentes niveles de investigación, como decía, ¿no? Está la exploratoria, la descriptiva, la relacional, la explicativa. Bueno, también podemos hablar de la predictiva y la investigación aplicada, ¿no? Que son ya, digamos, investigaciones más completas, por así decirlo. Generalmente en el tema de, bueno, en el pregrado generalmente se solicita, en algunas universidades se acepta, digamos, hasta investigación descriptiva, digamos, ¿no? Que no requiere hipótesis necesariamente. Pero ya en posgrado se pide por lo menos relacional, ¿no? O en algunos casos explicativa. Depende también ya de cada institución. Muy bien, entonces no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta para pasarnos ya de lleno a las pruebas de hipótesis.
¿Ok? Ok, muy bien. Entonces pasamos a las pruebas de hipótesis. ¿Listo? La semana pasada habíamos visto un adelanto breve respecto a las pruebas de hipótesis. Y digamos, habíamos mencionado que lo primero que se recomienda realizar en las pruebas de hipótesis es la formulación de las hipótesis. Es decir, lo primero que tengo que hacer es formular la hipótesis que voy a evaluar. Y a partir de ello, hacer el procedimiento y luego ya utilizar la regla de decisión. ¿Listo? Utilizando el p-value. ¿Se acuerdan cuál era la regla de decisión? P mayor, bueno, P menor a 0.05. ¿Ya qué hacemos en ese caso? Cuando P es menor que 0.05, o sea, es decir, P es menor que alfa. Digamos, la Ajá, definición general sería P menor que alfa, ¿no? sí, Ajá, cuando porque P... 3 es el 95%. Exacto. Entonces, cuando P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cierto? Muy bien. Esa es la regla. Entonces, a ver, para que todos trabajemos, voy a abrir mejor el archivo encuesta. Creo que todos tienen ese archivo. Entonces, archivo abrir datos. Archivo abrir datos. Eso está en material. Archivos de trabajo. Encuesta. Aquí está. Ajá. Este es un conjunto de datos que ya conocemos. Y entonces, lo primero que hay que hacer aquí es... voy a pasarme a un blog de notas para formular las hipótesis, ¿sí? Entonces, hipótesis nula, hipótesis alterna. Entonces, por ejemplo, si es que hablamos de horas de internet. Hablamos de horas de internet. Entonces, respecto a horas de internet, podemos decir lo siguiente, ¿no? El uso de horas de internet es de, digamos, 20 horas semanales, ¿no? Digamos así, inicialmente. Es igual, mejor diría así, es igual a 20 horas semanales. Y la hipótesis del investigador o la hipótesis alterna sería el uso de horas de internet es diferente. Diferente a 20 horas. Entonces tenemos que comenzar a, es decir, hacer el procedimiento de esta prueba, ¿no? Entonces pasamos al SPSS, analizar, comparar medias, prueba T de una muestra, elegimos horas semanales o horas de internet. Si elegimos simplemente la variable y aceptamos, solo vamos a tener la prueba. No, vamos a tener, bueno, siempre en este caso 3 tablas. En esta versión que tengo actualmente tiene 3 tablas de resultados. Anteriormente solo tenía 2 en la versión 22. Pero igual lo importante aquí es el SIC en realidad y este valor de intervalo de confianza, ¿no? Entonces el valor de intervalo de confianza me dice que está entre 16 y 18. ¿Ya? Entonces, pero voy a regresar aquí, analizar, comparar medias, pruébate de una muestra. Y en valor de prueba pongo justamente lo que quiero comprobar, es decir, la hipótesis. Porque digamos que esto tendría que traducirse, si yo lo llevo ya a una formulación matemática,
el promedio es igual a 20 y la alterna sería que el promedio es diferente. Voy a poner diferente así, ¿de acuerdo? Es lo mismo que está aquí arriba. Esto está de forma literal. Acá en tal caso podría poner el promedio para especificar claramente. Y aquí la formulación matemática, ¿no? Entonces lo que quiero valorar es el 20. El valor de prueba será 20 esta vez. Por defecto en opciones va a estar 95%, está bien, es decir, lo dejo allí salvo que me especifiquen lo contrario, salvo que me digan, digamos, 98, 99%, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar en 95, aceptar. Y entonces decía que tenemos el valor, los estadísticos para el valor de prueba de una muestra, ¿no? Valor de prueba 20, de la variable horas semanales, el estadístico T, grados de libertad. Sig bilateral me dice que es menor a 0.001. Si son observadores, miren que el intervalo de confianza ha cambiado. No significa que el intervalo de confianza sea menos 3,14 y menos 1,14, sino que, bueno, hay, digamos, algún tipo de relación con, en realidad, este valor de aquí, ¿no? ¿Ya? Ahora, no sé si alguien se dé cuenta, pero luego vamos a verlo con mayor detalle. Pero en tal caso, nos interesa el valor SIC, este valor SIC, para nuestra decisión. Entonces, dado que el valor SIC bilateral es igual a, en este caso, 0.001, nosotros utilizamos la regla de decisión, que cuando P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, 0,001 nos preguntamos si es que es menor que 0.05. Y en efecto, es menor. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula a favor de la alterna. Es decir, nosotros queríamos comprobar que el promedio es diferente de 20. Es la hipótesis del investigador, ¿cierto? Entonces la regla dice que se rechaza la nula. Y al rechazar la nula, nos queda la alterna como conclusión final, ¿no? Entonces tendríamos que decir algo así como: existe evidencia significativa para afirmar que el promedio de uso de las horas de internet es diferente de 20. Es diferente de 20. ¿Listo? Muy bien, entonces creo que el procedimiento está bastante claro. A ver, les pediría rápido que ustedes hagan la siguiente prueba, ¿sí? Para que tengan el procedimiento claro y en tal caso pueden hacer alguna pregunta de esta primera parte. Queremos comprobar si el promedio de sueldos es igual a 1200. ¿Sí? Queremos comprobar si el promedio de sueldos es igual a 1200. A ver, intentemos.
Muy bien, entonces el procedimiento es primero formular las hipótesis, ¿cierto? Entonces, probablemente ustedes han formulado las hipótesis, bueno, para simplificar, más o menos de esta misma manera, ¿no? Voy a hacer un poquito más abajo. Este es el caso 2, ¿no? Pero claro, ustedes han puesto que el promedio es igual a 1200, ¿no es cierto? O diferente de 1200. Y luego procedemos a hacer el caso mecánico. A ver, no sé si hay respuestas, creo que sí. A ver si alguien nos respondió. Ajá, Martina, muy bien. A ver, nos dice que SIG bilateral salió 0 para un promedio de 1200. A ver, veamos. Entonces el SIG bilateral salió 0. Muy bien, a ver, vamos a ver cómo hemos procedido. Fácilmente, como yo había mencionado, se va al menú analizar, comparar medias, pruébate para una muestra. En este caso voy a restablecer lo hecho anteriormente y busco el sueldo, bueno, en este caso sueldo promedio, y aquí en valor de prueba escribo 1200. Aceptar nomás. Bueno, aquí me sale la prueba. El SIG me sale 0.001, es decir, menor a 0.001. O sea, igual que este caso, ¿no? Igual que este caso. Exactamente igual. Eso es lo que me ha salido a mí. Entonces aquí diríamos nada más, existe evidencia significativa para afirmar que el promedio de, en este caso sería sueldos, ¿no? El promedio de sueldos es diferente de 1200. Y a ver, prueben con 1500. ¿Cuánto nos sale con 1500? ¿Cómo nos sale con 1500? Bien, entonces primero tendríamos que formular las hipótesis. De preferencia siempre las primeras veces, o bueno, yo diría que en general siempre acostumbrémonos a seguir el procedimiento, ¿no? Es decir, primero formulamos las hipótesis, hablamos ahora de 1500 y luego hacemos el procedimiento mecánico, ¿no? Entonces allí voy a analizar, comparar medias, pruébate para una muestra y en lugar de 1200 pongo 1500. Aceptar nomás. Miren que ahora sí ha cambiado el valor del SIC a 0.43. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mencionar lo siguiente, ¿no? 0.43 es menor que 0.05. Claramente no. No es menor. Entonces, como no es menor, no se rechaza la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula, ¿cómo está el investigador? Acuérdense que el investigador quería probar que el promedio es diferente de 1500. Eso es lo que quería probar el investigador, ¿no? Entonces, pero en este caso la prueba me está dando que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si no se rechaza la hipótesis nula, yo tengo que decir, porque dado que esta es la hipótesis que yo quería probar y no lo estoy logrando, tengo que decir, no existe evidencia significativa para afirmar que el promedio de sueldos sea diferente de 1500. ¿Listo? No existe evidencia significativa para afirmar que el promedio de sueldos sea diferente de 1500. O sea, no hemos logrado probar nuestra hipótesis. Entonces son dos formas de concluir. Cuando sí comprobamos nuestra hipótesis, entonces decimos existe evidencia significativa para afirmar lo que corresponda, ¿no? O sea, eso es como que se repite esto mismo.
Y ya para cada caso particular completan, ¿no? Y en el caso contrario, decimos no existe evidencia para afirmar lo que corresponda, ¿no? ¿Listo? ¿Lo tienen claro? Bien, no me dicen nada, entonces espero que sí, que esté claro. Todo bien, gracias. Ok. Ajá, correcto. Bien, entonces ahora vamos a pasar a un caso donde tenemos, en principio, dos muestras, ¿ya? Porque ahora estábamos trabajando como si fuese una sola muestra, ¿no? El caso de sueldo, ¿ya? Entonces ahora imaginen que tenemos el caso de sueldo, digamos, para muestras de alguna forma, ya sean independientes o relacionadas. Es decir, hay dos modelos, ¿no? Para realizar. Es decir, cuando existen relación entre las muestras o cuando son independientes. Entonces vamos a tratar de probar con esta misma data. Entonces vamos a venir a analizar, comparar medias. Y miren aquí dice, ¿no? Pruébate de muestras independientes, pruébate de muestras emparejadas. A ver, primero vamos a pasar por pruébate de muestras independientes. Entonces, ahora hemos probado el tema del sueldo, pero de manera global. Ahora lo vamos a hacer mediante dos poblaciones, es decir, un sueldo para hombres y un sueldo para mujeres. Entonces, ustedes imaginen, ¿no? Que hemos recopilado el tema de los sueldos, es decir, cuáles son los sueldos de una población de hombres y también hemos registrado cuáles son los sueldos para una población de mujeres. Entonces tenemos dos muestras, una para hombres y una para mujeres. Hace un momento trabajé todo global, hombres y mujeres juntos, sin distinción. Y ahora en tal caso yo les pregunto, dado que tenemos dos muestras, ya no solo es una muestra, tenemos dos muestras, ¿estas muestras serían independientes o relacionadas? Porque bueno, yo he entrado de frente por acá, pero... Es decir, miren, aquí comparar medias, tengo muestras independientes y muestras emparejadas. Aquí claramente dice pruébate de una muestra, o sea, se refiere a una sola muestra, por eso estamos trabajando con sueldo como si fuese global para todos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero analizar dos muestras distintas? Como en el caso de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿Muestras independientes o muestras emparejadas? Independientes podría ser como excluyentes. Podría ser. Sí, correcto. Porque en realidad, cuando nosotros hemos supuestamente levantado la información, los sueldos que registramos en la población de los hombres no tenían ninguna relación o dependencia de cuando levantábamos la información del sueldo de las mujeres. O sea, son totalmente independientes, ¿se dan cuenta? Entonces tiene mucho que ver la forma en que estamos llevando a cabo la investigación. Y claro, el que lidera la investigación, es decir, el investigador, tiene que tener bastante claro de qué tipo de muestras está hablando y por lo tanto tendrá que definir cuál será la prueba a realizar. En este caso, la prueba T de muestras independientes, correctamente, ¿no? Muy bien, entonces acá voy a poner, en variable de prueba, voy a poner sueldo, sueldo. Bueno, coincidentemente la variable se llama etiquetada como sueldo promedio, pero es sueldo nada más, ¿sí? Bueno, aquí está como sueldo promedio, como etiqueta, pero es el sueldo. Y luego en variable de agrupación voy a escribir justamente o voy a seleccionar sexo. Entonces aquí en variable de agrupación, sexo. Observen que
aparece sexo y dos signos de interrogación. Entonces yo tengo que asegurarme de cómo, con clic derecho, ¿se acuerdan? Información sobre la variable. Tengo que saber cómo están etiquetadas los valores. Entonces, uno hombre, dos mujer. ¿Ya? Entonces, eso voy a utilizar aquí. Entonces, en definir grupos, pongo justamente, ¿no? Bueno, uno 2 ya está, perfecto. Continuar, ahí está. Y aceptar. Por cierto, nos hemos olvidado o nos hemos saltado un paso que es la formulación de las hipótesis. Entonces, para simplificar, voy a mostrar aquí la formulación matemática porque tendríamos que decir literalmente algo como el promedio de sueldos de los hombres es diferente al promedio de sueldos de las mujeres. Eso es lo que quisiéramos probar, ¿cierto? Es como que si en una industria, por ejemplo, imaginen que hay justamente reclamos porque a las mujeres se les está pagando diferente, distinto. Y entonces es como que el Ministerio de Trabajo, bueno, en el país, por ejemplo en el Perú, existe el Ministerio de Trabajo que regula este tema. Y entonces hay quejas a SUNAFIL, que es una institución del Ministerio de Trabajo, sobre, digamos, esta distinción de los sueldos entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces viene el inspector, que en este caso podrían ser ustedes, los inspectores, ¿no? Y ustedes quieren probar, ¿cierto? Que el promedio de sueldos de hombres es diferente al promedio de sueldos de las mujeres. No quieren probar que son iguales, ustedes quieren probar que son diferentes, ¿cierto? Por eso es que su hipótesis alterna, o del investigador, o en este caso del inspector, sería que el promedio de sueldos, lo voy a poner así nomás aquí, de hombres es diferente al promedio de sueldos de las mujeres. Y la hipótesis nula de inicio, en tal caso la hipótesis del gerente de esta empresa, sería algo como que la afirmación siguiente, ¿no? Aquí en esta industria, en esta empresa, los hombres ganan igual que las mujeres, en promedio, ¿no? Hombres ganan igual que las mujeres. Pero ustedes, claro, evidentemente no pueden irse sin realizar justamente la prueba de que efectivamente o son iguales o son diferentes, que es lo que ustedes están pensando. ¿Cierto? ¿Me entienden? ¿Sí, no? Sí, Ok, muchas gracias. Entonces, esto es lo que queremos probar. Esta es nuestra hipótesis, que son diferentes, para aplicar una multa, ¿no? Una sanción. Entonces, ya hemos hecho la prueba. Voy a repetir por si acaso rapidito. Entonces, prueba T de muestras independientes. Elegimos sueldo promedio. Y la variable de agrupación, en este caso era sexo, ¿no? Y bueno, hemos aceptado. Y tenemos lo siguiente, las estadísticas y la prueba de muestras independientes. Entonces, en el caso de la prueba de muestras independientes, digamos, se complica un poquito porque tenemos dos soluciones cuando se asumen varianzas iguales y cuando no se asumen varianzas iguales. Depende también cómo nosotros estemos determinando ello, es decir, si es que hay una presunción de que las varianzas, las variaciones de cada muestra sean iguales o no. ¿De acuerdo? En tal caso, ahora les voy a explicar con mayor detalle por si no se entiende. Pero en este caso, en ambas situaciones, el valor es el mismo, 0,76, pero no siempre es así, ojo. Entonces, agarramos el valor P, que sería 0,76, ¿no? Que en ambos casos, como digo, es el mismo. Entonces aquí diríamos 0,76 es menor que 0,05. Claramente no. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo está en este caso el supervisor? ¿Aplica la multa o no aplica la multa? ¿Qué dicen ustedes?
No los escuché. La pregunta es si es que aplica la multa o no aplica la multa. Se han quedado colgados. ¿no? Sí aplica la multa, sí aplica la multa. Lo que pasa es que se está cortando la señal. Ah, ok, entiendo, lo siento. Entonces les decía que, bueno, hemos hecho el procedimiento, ¿cierto? Y nos ha salido el valor P 0,76. Utilizamos la regla y decimos 0,76 es menor que 0,05. Entonces decimos que no, no es menor. Cuando es menor se rechaza. Entonces como no es menor, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces la pregunta ahorita es, ¿el inspector o el supervisor aplica la multa o no aplica la multa? Sí la aplica. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, yo también pienso que sí la aplica. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. La hipótesis del gerente es esta, ¿cierto? El gerente dice que los sueldos de hombres y mujeres son iguales. La hipótesis del supervisor es esta. Por las quejas que existen, él dice que el promedio de hombres es diferente al promedio de mujeres. Si es que logra comprobar que el promedio de hombres es igual a, es decir, el promedio de hombres de sueldos es diferente al promedio de sueldos de las mujeres, si logra comprobar que son diferentes, aplica la multa. Entonces hemos hecho el No, procedimiento entonces no, no la puede aplicar. y nos ha dado que es 0,76. No, no la puede aplicar. Ajá, ahora están cambiando. Muy bien. Entonces, finalmente, ¿aplica o no aplica la multa? No aplica. No, no aplica. Ah, correcto. Ahora sí lo entendieron. Estaban distraídos o distraídas, ¿no? Ah, estaban pensando en otra cosa, creo. Sí, es que no recordaba cómo había sido formulada la hipótesis. Ah, correcto. Bien, entonces no aplica la multa. ¿Por qué? Porque no está logrando comprobar que el promedio de hombres sea diferente al promedio de mujeres. Porque dado que no se rechaza la nula, ¿qué tenemos que decir aquí? No existe evidencia suficiente o significativa, ¿sí? Para afirmar que el promedio, bueno, voy a simplificar, ¿sí? Sea diferente. Es decir, el promedio de sueldos entre hombres y mujeres, ¿no? Promedio de sueldos entre hombres y mujeres sea diferente. No hemos logrado, como inspector, no hemos logrado comprobar que sean diferentes, porque dado los datos que hemos recolectado, nos dicen que no se rechaza la nula. O sea que el gerente tiene razón, por lo que no podemos aplicar la multa. ¿Sí? Bueno, sería una forma, digamos, genérica de dar aplicación, si se quiere, a este tipo de hipótesis, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar al otro modelo, es decir, comparar medias, pruébate para muestras emparejadas. Aquí se hace un poco complejo tener la data correcta, pero más o menos para que ustedes tengan claro cuándo las muestras están emparejadas. Digamos en el ámbito médico es sencillo explicarlo porque imaginen el uso de un fármaco, ¿sí? Entonces, tenemos una primera muestra que es, digamos, lo que se llama el antes, ¿no? Y le tomamos, por ejemplo, no sé, la presión a los pacientes, ¿no? Paciente 1, paciente 2, paciente 3 y así. Vamos a ponerle un nombre. Paciente 1 es Juan Pérez, paciente 2 Luis Salas y paciente 3 Maribel López. ¿Ya? Entonces le tomamos la presión. Luego le damos un fármaco.
dado que la presión está alta. Entonces es un antes donde anotamos cuánto es la presión de cada una de las personas. Esa es una muestra. Después de aplicarle el fármaco y digamos un tiempo prudencial, tenemos un después. Volvemos a tomar la presión a las mismas personas. A Juan Pérez, Luis Salas, Maribel López. Bueno, a más, evidentemente, estoy poniendo un ejemplo. Entonces tenemos dos muestras, un antes y un después. La pregunta es, ¿las muestras están relacionadas o están independientes? Están relacionadas porque son las mismas personas a las que se les somete el estudio. Ajá, correcto. Entonces allí es cuando nosotros hacemos uso de una prueba T de muestras emparejadas o relacionadas. ¿Listo? Entonces el que decide si es que las muestras son independientes o son relacionadas es evidentemente el investigador, que es el que tiene el dominio, digamos, de la investigación que está llevando adelante. ¿Cierto? Muy bien, entonces en variable 1, en este caso supuesto, vamos a trabajar con sueldo promedio y sueldo pareja. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que estuviesen relacionadas. ¿Ya? Es decir, que por alguna razón lo que ocurra en sueldo promedio influencia en el sueldo pareja. Vamos a hacer ese supuesto. ¿De acuerdo? A ver, voy a restablecer. Eso es lo que quiero hacer aquí, pero maravilloso. Me está jalando doble. A ver, voy a volver a ingresar. A ver, comparar medias, pruébate para muestras emparejadas. Sueldo promedio. Y acá, sueldo pareja. Ahí está. Entonces aceptamos. La formulación sería la misma que en el caso de las muestras independientes, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando de que el promedio de, bueno, en este caso, ¿no? El promedio del sueldo es igual al promedio del sueldo pareja. Y si no, diferente al sueldo pareja. Solo que las muestras están relacionadas. Entonces, repito, es en analizar, comparar medias, prueba de muestras emparejadas, elegimos las variables, aceptamos y tenemos la prueba, ¿no? La prueba de muestras emparejadas. En este caso tenemos que el sig bilateral es 0.001 otra vez, es decir, es bajo, ¿no? Al ser bajo, el investigador debe estar, digamos, por alguna forma decirlo, contento porque se está comprobando su hipótesis, ¿no? Dado que el valor P o P value es menor que 0.01. Y como es menor que 0.01, y esto a su vez es menor que 0.05 como regla, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y si se rechaza la hipótesis nula, esto se da a favor del investigador. Por lo tanto, decimos lo que hace ya buen rato vengo repitiendo. Existe evidencia significativa para afirmar que, en este caso, el promedio de sueldos es diferente al sueldo pareja. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Muy bien. Espero que sí. A ver, veamos un casito más con esto de sueldo versus las profesiones, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver. Menú analizar, comparar medias. Si quisiéramos analizar los sueldos, digamos, de los ingenieros versus los médicos, ya los ingenieros versus los médicos, ¿serían muestras independientes o muestras emparejadas? ¿Eso sería una muestra emparejada?
independiente, porque cada uno tiene su propia profesión. Correcto. Estamos hablando de muestras independientes, muy parecido al caso de hombres y mujeres. Es decir, cuando hemos recopilado los sueldos, es decir, tenemos una población o una muestra que son los ingenieros y otra que no tiene relación o dependencia con lo que corresponde a los médicos en este caso. ¿Listo? Muy bien. Entonces procederíamos de esta forma, ¿no? Analizar, comprar medias, prueba T de muestras independientes. Voy a restablecer sueldo promedio, variable de agrupación. A ver, vamos a ver si es que podemos jalar profesión. Sí, se puede. Ajá. Lo malo que aquí en grupos ingenieros están... A ver, vamos a ver. Creo que no está categorizado. Pero vamos a ver si es que nos permite escribir ingeniero y médico. Continuar. Ajá, sí permitió hasta ahí. Aceptar. Sin embargo, hay una advertencia que no permite hacer esto. Solución, a ver ustedes, denme solución. Ok. ¿Qué solución damos? Dado que profesión está como cadena, no lo han etiquetado. O sea, no está correcto en realidad. Etiquetamos. Ajá. Ajá. Ya, lo podemos etiquetar, pero nos demoraría un poquito. ¿Cuál sería la solución más rápida? A ver, a ver. Quiero poner un 20 en este certificado. Una solución rápida. Hemos hecho, ¿eh? Pensemos, ¿qué podríamos hacer? Claro, una solución es ir acá, ¿no? A profesión y comenzaría... Profesión, sí. Claro, Hacer y eso. cambiarla, ¿no? Pero ojo, corremos el riesgo de que, dado que aquí tenemos que cambiarla en numérico, ¿no? Aquí tengo que cambiarla en numérico. Aquí, numérico. Aceptar. Mírenme. Desapareció profesión. Mejor lo voy a restablecer, es decir, deshacer. ¿Ya? ¿Será mejor? Recodificar. ¿Quién dijo eso? ¿Luz? Sí. Muy bien, muy bien. Recodificar. ¿Cómo recodificamos? Transformar. Recodificar en distintas variables. ¿Cuál vamos a hacer? Profesión. Nuevo nombre. Sería profesión recodificada, algo así. Profesión recod. Así le voy a poner. Profesión recod. Le pueden poner cualquier nombre. Valores antiguos y nuevos. Entonces acá sería ingeniero. Será 1. Añadir. Médico será 2. Añadir. ¿Qué más había? Bueno, voy a poner el contador. Contador 3. Abogado 4. Añadir. Y creo que tenemos antropólogo. Antropólogo 5. Añadir. ¿Listo? Bueno, continuar. Cambiar. Aceptar. Y tenemos una nueva variable que es profesión recod con estos números, ¿no? Que van a representar en este caso 1 va a ser ingeniero y 2 médicos. Entonces ahora sí, analizar, comprar medias, pruébate para muestras independientes.
Voy a restablecer aquí. Sueldo promedio. Variable de agrupación sería profesión RECOT. Y los grupos serían 1 y 2 justamente. Continuar. Aceptar. Ahora sí, bien. Prueba de muestras independientes. El valor SIC 0.81 es alto. No juega a favor del investigador, porque el investigador en tal caso tendría que haber hecho algo como esto, ¿no? Es decir, en la formulación de su hipótesis, acuérdense que este es el primer paso siempre. Entonces acá tendríamos que decir, el promedio de sueldos de los ingenieros es igual al promedio de sueldos de los médicos, ¿cierto? Pero la alterna, ¿cuál sería? De que son diferentes. O sea, lo que ustedes quieren probar o el investigador quiere probar es que son diferentes. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando nos salió el valor P, valor alto, 0.81, 0.8, voy a poner 0.8, es menor que 0.05, no es menor. Y si no es menor, no se rechaza la hipótesis nula. Yo creo que ahora sí están expertos y expertas en hipótesis, ¿no? ¿O no? Espero que sí. Bien. Finalmente, en esta parte de las pruebas de hipótesis, tendríamos que hacer lo siguiente. Miren, la siguiente situación. A ver, pero antes, no sé si ustedes pueden comprobar la siguiente hipótesis, ¿ya? Anótenla si es posible. Queremos probar al 98%, es decir, con un nivel de 98% de confianza, si las horas de internet de los antropólogos es igual a las horas de internet de los abogados. Es decir, si es que utilizan la misma cantidad de horas de internet, antropólogos versus abogados. A ver, realicen ustedes. Muy bien, ¿ya lo tienen? Entonces, de acuerdo al procedimiento que hemos establecido, tenemos que formular primero las hipótesis. Entonces podría ir más o menos de esta forma, ¿no? Nuestra formulación de hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Entonces nos están hablando del promedio de horas de internet de antropólogos versus abogados. Entonces, fácilmente decimos que el promedio, bueno, de horas de internet de los antropólogos es igual al promedio de los abogados, ¿cierto? Y la alterna sería que son diferentes. Esa es la formulación. Entonces veamos el procedimiento. Nadie me dice nada todavía. ¿No lo han hecho? Yo creo que sí. A ver, analizar. Son independientes, claramente son independientes, ¿cierto? Comparar medias, pruébate para muestras independientes, restablecer. Aquí están hablando de horas semanales. Voy a elegir horas semanales. Variable de agrupación tiene que ser justo la que acabo de crear, profesión RECOT, porque profesión directamente no me permite. Y en definir grupos, bueno, ya no va a ser 1 y 2, sino en este caso, bueno, 3 era contador, 4 y 5, ¿no? 4 y 5. Continuar. Ah, por cierto, antes en opciones, en el porcentaje del intervalo de confianza, en lugar de 95, dado que me pidieron 98, voy a poner 98%.
Continuar. Aceptar. Hicieron eso todos, ¿no? Bueno, espero que sí. Entonces tenemos el valor de SIC, que es de 0.44, bueno, en ambos casos. Entonces voy a utilizar ello, 0.44. Entonces voy sobre la hipótesis y digo que el valor de P value me sale 0.44. ¿En este caso se toma el más pequeño o esa consideración del investigador? Cuando es punto 44, 443.440. Ya, bueno, les explicaré entonces cuál es la que tenemos que elegir. En realidad depende. Depende de la prueba de Levene o Levene. Esta prueba de Levene. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros hacemos este procedimiento, si se han dado cuenta, siempre nos ha salido la prueba de Levene o Levene de igualdad de varianzas. Es decir, que nosotros, antes de hacer esta prueba, tendríamos que asegurarnos sobre las pruebas de varianzas. Es como que, acá voy a escribirlo, ¿sí? Voy a escribirlo. Maravilloso. Voy a escribir aquí. Varianza, es decir, la varianza de los antropólogos es igual a la varianza de los abogados. Acuérdense que la varianza es una medida de dispersión, ¿cierto? Entonces, y la prueba, correcto, y la prueba alterna sería que son diferentes. Entonces, esta es la prueba de Levene o la prueba de las varianzas. Entonces, como en la misma prueba me sale ello, miren, voy aquí a visualizar primero justamente el valor SIC de la prueba de Levene o de las varianzas. Entonces, el valor SIC para Levene, para la prueba de las varianzas, es 0.53. Entonces, como es 0.53, el valor P, el mismo procedimiento, 0.53 es menor que 0.05, es menor, en este caso no es menor. Como no es menor, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, la conclusión, si no rechazo la hipótesis nula, ¿las varianzas son iguales o son diferentes? Son diferentes. ¿Son diferentes? No se rechaza la nula. No. Ajá, sí. Entonces, ¿cómo son las varianzas? ¿Iguales? Claro, iguales. No se rechaza la nula. La nula era que son iguales. ¿Cierto? Entonces, como no se rechaza la nula, decimos que las varianzas son iguales. O sea, usamos este valor. 0.443. Si esto fuera, Okay, si este fuera menor que 0.05, entonces estaríamos comprobando que no son iguales. Por lo tanto, tomaríamos la segunda fila. Ok. Ajá, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, ese es el procedimiento, digamos, previo, ¿no? Para posteriormente hacer ya la prueba de, justamente, en este caso, la prueba de la diferencia de las medias, ¿no? Entonces, finalmente era 0. Entonces, tomaríamos 0.443, ¿no? 0.443 es menor que, bueno, 0. En este caso 0.5, no es cierto. ¿Cuánto tendríamos que poner? 98%. Claro, ese es el nivel de confianza. 0.02, ajá. Alfa sería 0.02, ¿no? Bueno, aunque igual nos da la misma respuesta, pero tenemos que respetar los valores que hemos puesto, ¿no? Entonces 0.44 es menor que 0.02, claramente no, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué concluimos? Que el promedio de los antropólogos es igual al promedio de los abogados, ¿no? O realmente, dado que nuestra hipótesis era esta de aquí, tendremos que decir que no existe evidencia para decir que los sueldos de los antropólogos sean diferentes a los sueldos de los abogados.
Claro, que es lo mismo decir que son iguales, ¿no? Pero generalmente se estila, digamos, concluir a nivel de la hipótesis alterna o del investigador. ¿Sí? Ahora sí lo tenemos claro. Sí, gracias. Ok, muy bien. Finalmente, finalmente, haremos esta prueba. Miren, hemos estado trabajando las pruebas que se llaman pruebas bilaterales. Voy a regresar sobre el tema del promedio de sueldos, ¿ya? Y voy a decir lo siguiente, es decir, ¿qué pasa si queremos comprobar que el sueldo, ¿sí? Es decir, que digamos que la afirmación del gerente, siguiendo la lógica de los sueldos, dice que el promedio de sueldos es mayor o igual a 1500. El gerente afirma que, que los sueldos son mayores o iguales a 1500. Y nuevamente el inspector del Ministerio de Trabajo busca que regular de alguna forma, dado que hay quejas, y en la industria en promedio los sueldos en efecto tienen que ser mayores a 1500, ¿no? Entonces el inspector va y le pregunta al gerente, ¿no? Y el gerente afirma y dice, bueno, aquí los trabajadores ganan un sueldo mayor o igual a 1500, por lo que no será justo que nos hagan la aplicación de la multa. El inspector tiene que comprobar lo contrario, es decir, la hipótesis del inspector será que el promedio de sueldos es menor que 1500, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una prueba de tipo unilateral. Ya no tenemos bilateral. Entonces miren, aquí entre comillas se complica un poquito el tema porque si yo procedo de la forma tradicional, aquí voy a poner 1600 para cambiar un poquito los números, ¿ya? 1600. Entonces voy acá supuestamente a analizar, comparar medias. A ver, les pregunto, ¿es una muestra o dos muestras? Una muestra, correcto, una sola muestra. Entonces voy a analizar, comparar medias, prueba T de una muestra, voy a restablecer del sueldo promedio, valor de prueba 1600, perfecto, pongo aceptar y me sale el valor SIC, que es 0.09. Pero si ustedes recuerdan, este valor de prueba es de el modelo bilateral. No ha cambiado nada hacia el modelo unilateral, ¿cierto? Entonces, avísenme si es que es posible, si desean que les comparta un texto que tengo de este tema de análisis de datos con SPSS, donde, bueno, explica, digamos, claramente lo que ahora yo les estoy mostrando. Y entonces allí, en el texto se habla claramente que existen tres tipos de pruebas: la bilateral, que es la que hemos estado trabajando, y tenemos dos modelos más, que son la unilateral cola izquierda, es decir, cuando la hipótesis de contraste, la hipótesis alterna, es menor que cero, que para el caso sería nuestro modelo, ¿sí? Entonces estamos hablando de una unilateral cola izquierda. También tendremos una unilateral cola derecha, es decir, que cuando fuese, digamos, la prueba distinta, ¿no? Es como que ahora el gerente, acá voy a poner otro caso, es como cuando el gerente más bien dice que el promedio de sueldos es menor o igual a 1600, digamos, ¿no? Si es que fuese, bueno, 1700 para poner valores distintos. Y entonces el inspector evidentemente tiene que comprobar que son mayores. Tal vez no calce mucho en el tema de horas, porque claro, el inspector
eh, es decir, no multaría cuando le pagan más a los trabajadores. Pero es como que, más bien, digamos, pasémoslos por como si fuesen horas. Es decir, ¿cuántas horas al día se trabajan? El inspector puede decir que, bueno, aquí se trabaja menos de 10 horas. Y el inspector piensa que se trabaja más de 10 horas porque hay quejas otra vez. Entonces, la hipótesis del inspector es que son mayores que 10. Si es que comprueba, multa. Si comprueba acá también, multa, acuérdense, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que son diferentes casos. Pero en el SPSS, por defecto, el valor del P solamente nos da el mismo valor siempre. Entonces hay que tomar esta reglita, estas reglas adicionales, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de una población y estamos hablando de la prueba alterna, cuando el promedio es menor que cero, que era lo que correspondía al primer caso, ¿sí? Menor a 1600. Entonces estamos acá. Entonces, ya no es que simplemente usamos el valor P, como en el caso de bilateral, solo el valor P, sino que aquí utilizamos el valor P medios. P medios, o sea, el valor P que nos sale lo dividimos entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí nos ha salido el valor P 0.009. Entonces, ese valor lo tenemos que dividir entre 2. Además, hay una atingencia que dice que cuando el valor T, aquí lo dice, cuando el valor T es negativo, usamos esto, ¿no? Si por A o B fuese positivo, usamos 1 menos P medios. ¿Listo? Pero en este caso es, según estoy viendo, el T es negativo. O sea, está bien. Entonces la regla concluye en que debo de hacer esto, 0.009. No, 0.009 entre 2. Entonces mi valor P ahora sería 0.0045. Entonces regreso para acá y digo 0,0045. ¿Es menor que 0.05? Bueno, sí. Claramente sí. Entonces, como es menor, se rechaza la hipótesis nula. Cuando se rechaza la hipótesis nula, siguiendo el ejemplo, ¿el inspector multa o no multa? ¿Qué dicen? ¿Multa o no? Correcto. Sí multa, porque se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis del investigador. O sea que se está comprobando que los sueldos son menores a 1600. ¿Cierto? Los sueldos son menores a 1600. Por lo tanto, sí hace la multa, sí aplica la multa. Sí. Correcto. Muy bien. Entonces, tomar en cuenta esta tablita cuando tenemos casos de pruebas unilaterales. ¿Listo? Pues aquí está bastante claro, ¿no? Cuando es una población o cuando son dos poblaciones. También no puede ocurrir eso. Entonces, normalmente tenemos tres casos. O sea, solo que se use el valor P directo, que se use P entre 2, es decir, el valor P entre 2, o que se use 1 menos la diferencia, 1 menos P sobre 2. Acá también, miren, 1 menos P sobre 2 o P medios. ¿Listo? Y en tal caso, cuando la alterna diga que es mayor que 0, como en este caso les decía, mayor que 0, utilizaríamos 1 menos P medios. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Entonces, ya estamos en el final. Creo que hemos, espero haber cumplido con lo que ustedes esperaban en el curso. No sé si tuvieran alguna pregunta más, si no estaríamos dando ya por finalizada esta sesión de nuestro curso.